Bueno, Emilio, gracias por recibirnos. Estamos cerrando el año y me interesaba para el noticiero, para la gente que nos sigue permanentemente, tener una opinión profesional con respecto a cómo cierra el año desde el punto de vista de la siembra, de las expectativas, del comportamiento climático, de la falta de agua o la sobreabundancia, ¿no es cierto?, estos cambios tan cíclicos que hemos analizado a lo largo de tanto tiempo y que hemos pasado por situaciones muy feas y con otras preocupantes también por la falta de agua. Parece increíble, ¿no? A veces en un periodo de 6 meses cómo cambia todo. Bueno, gracias por recibirnos. No, un gusto. Sí, el tiempo está, impredecible. Hasta los pronósticos, uno agarra los pronósticos y si hay 10 pronósticos, los 10 son distintos. Yo digo que ya mirar los pronósticos como cuando uno que hace consulta a un médico, hay que consultar a uno solo porque si uno consulta por ahí a varios no saca nada en limpio, pero está muy inestable el tiempo, por ahí se corta la lluvia y tenemos seca y cuando arranca llueve, lluvias torrenciales, muchos milímetros. Nosotros, digamos, no podemos decir que estamos mal acá dentro de todo, venimos de una buena cosecha, zafamos el año pasado de la seca y bueno, cosa que a pocos kilómetros de acá realmente le ha ido muy mal. Nosotros alcanzamos a zafar, por lo menos a Canchañar y para el sur. Y este año, arrancamos seco, se atrasó la siembra de maíz y de soja porque no llovía, vinimos de un invierno seco, entramos a la primavera seco y bueno, se demoró la siembra. Pero bueno, se pudo sembrar a tiempo. Después complicó un poco, después de la seca tuvimos 150 milímetros, 130, esas lluvias que fueron muy grandes y de golpe, que bueno, también complicaron sojas que estaban recién sembradas, las planchó, los campos se charquearon, hubo una serie de inconvenientes que hace que en este momento las sojas, no estén en el mejor estado. Están, pienso que si el tiempo acompaña de aquí en más van a ir mejorando, ¿no? Pero bueno, uno ve los lotes de soja y, tendría que estar otros años en condiciones normales, están mucho más grandes y de mejor aspecto. Este año están medio... No da mucho gusto verlas, pero bueno, yo pienso que si sigue acompañando el tiempo, la soja se repone, se recupera, una planta que compensa a veces los daños y por las pocas plantas que pueden haber quedado en algunos lotes por esos excesos de lluvia. Los maíces están buenos, se ven hasta ahora, por lo menos se ven parejos, están lindos, lo viene acompañando el tiempo. Ahora quizás lo que le haría falta es sol, ya de agua estamos bien. Acá lo que normalmente limita los rindes del maíz es cuando tenemos suficiente agua, es la radiación. Nosotros estamos en una zona con mucha nubosidad normalmente y la radiación solar es lo que le pone un techo a los rindes de maíz. Pero bueno, hasta ahora vamos, la situación no es complicada, yo creo que estamos bien. ¿Cómo influyó el tema del régimen de lluvia, estas lluvias así que han aparecido de golpe con tanta abundancia en la mayoría de la región nuestra de los campos? Se volvió a charquear, como decís vos, pero han trabajado bien los canales, no ha habido gran retención de agua, están en un nivel normal como para poder acceder al campo, de trabajar. Sí, yo creo que, el tiempo, el periodo seco que tuvimos en invierno y parte de la primavera hizo que las napas bajaran. Entonces, bueno, si bien cuando te llueve de golpe se llena todo de agua, cuando vos tenés la napa baja, el agua, además, se han hecho canales, ¿no? Pero mientras la napa no aflora, el problema no es grave. Y acá había bajado, ya te digo, durante el invierno que fue seco y parte de la primavera, la napa había bajado bastante. Y eso, te da un pulmón, una reserva como para decir, el agua filtra y se va
se va a la napa. Si no sigue lloviendo en exceso, que la napa sigue subiendo y vuelve a aflorar, digamos, todavía los suelos soportan las lluvias sin grandes problemas. Por ahí se acumula durante un par de días el agua, pero se termina yendo, ¿no? O sea que en ese sentido, hasta ahora no tenemos problemas importantes. El problema fue, digamos, lo que te complica a veces cuando te cae de golpe un montón de milímetros, entonces, digamos, la intensidad de la lluvia supera la capacidad del suelo de absorberlo y, bueno, entonces por ahí ves los campos charqueados, por un par de días ves lagunas dentro del campo, pero dentro de todo, digamos, no estamos como en otros momentos donde tenemos agua, cada vez que, claro, que cada vez que llueve se llena todo de agua y lagunas enormes. No, en este momento, por suerte, y esperemos que siga así, no tenemos ese problema. ¿Qué superficies se han sembrado y en la variedad, qué es lo que más se ha sembrado, Emilio? Yo no te puedo decir exactamente, pero o sea, hay una buena superficie sembrada de maíz, quizás más que la campaña anterior, lo mismo que de trigo, se había sembrado más. El trigo venía bien y después, bueno, sufrió la falta de agua, más una helada tardía y la cosecha de trigo fue, digamos, en general fue para olvidar, no fue buena cosecha. La mayoría, yo creo, no cubrió los gastos. Fue un poco mejor yéndose para, digamos, de Caferata más al sur, ahí los rindes fueron un poco mejor, pero acá en la zona de Chañar y al norte, entre ya te digo, la falta de agua y esa helada tardía, los rindes fueron bastante pobres. Y había una superficie que acá no es una gran zona triguera, pero bueno, se había sembrado más. Sí, se habían sembrado más que otros años y bueno, no cubrió las expectativas. Maíz, ahí yo creo que creció la superficie de maíz, acompañado de que, bueno, veníamos con muy buenos precios de maíz, la necesidad de rotar. Después cambió un poquito cuando le volvieron a poner retenciones, pero bueno, así todo, digamos, el maíz es una opción. Por ahí en campos el que arriendan se le complica un poco, el maíz es un cultivo costoso y el que paga arrendamientos y arrendamientos caros, ya parte con un costo de casi de 100 quintales, o sea que pero en campo propio se hace bastante maíz y bueno, hasta ahora va bien. Y la soja siempre mantiene más o menos, o sea, siempre va a ser el principal cultivo, ¿no? Un poquito más, un poquito menos, pero entre soja de primera y soja de primera siempre es la gran superficie, ¿cierto? El porcentaje es mucho mayor que el resto. ¿Cómo ven los precios al final, cerrando el año? O sea, la relación de precios y lo que hay que poner, ¿no es cierto?, para llegar a ese precio, ¿no? Sí, la relación, los precios con los insumos, digamos, no es la mejor. Arrancamos con, en abril, mayo, junio teníamos mejores precios, tanto de soja como de maíz, a valores, digamos, constantes, en dólares. El maíz estaba en abril, mayo estaban $180, ahora está en 135, 140, la soja estaba en 300, 305 y también bajó bastante. Digamos, no es un desastre, pero bueno, no son los precios de antes. Los insumos han aumentado, el maíz y la soja bajó un poco, la relación no es la más favorable, pero bueno, digamos que está dentro de los valores históricos. Tenía muy buen precio, que estaba por encima de los valores históricos cuando salimos de la cosecha esta anterior, ¿no? En la cosecha de marzo, abril de este año. Ahí sí teníamos valores de tanto soja como de maíz que estaban por encima de los históricos. Claro. Ahora están ahí. Claro, con el aumento del dólar los insumos también han tenido un crecimiento. Sí, y los costos del campo es dólar, o sea, combustibles dólar, los agroquímicos fertilizantes son dólares, la maquinaria cuando va a comprar son dólares, digamos, en la economía nuestra y más en
en el campo está totalmente dolarizada, lo que en pesos no sé qué insumo tiene, pero en el campo generalmente es todo dólar. Vende dólares, porque la soja cotiza en dólares y sus costos también son dólares. Cuando hay una devaluación, qué sé yo, por ahí cambian algunos números, pero en general, digamos, los costos no tienen variaciones importantes, ¿no? Lo que hace es que, bueno, cuando hay una devaluación la exportación está más activa, pero en costos así no tiene una significación enorme por ahí. Te quiero preguntar algo que seguramente por ahí no tenés la respuesta adecuada, ¿no? Pero es por una aproximación en cuanto a la observación, a los estudios. Hemos visto en estos días, en estos tiempos, esos fenómenos de tormentas con piedra que aparecen por lugares ya determinados. Sabemos que, bueno, que en la zona de Río Cuarto viene una tormenta fea, pasa la piedra. El otro día, un fin de semana, por la zona de Cañada de Duque, también una tormenta con piedra. ¿Es previsible saber esto o bueno, el tiempo se comporta como quiere también? Porque evidentemente que en la zona nuestra todavía, gracias a Dios, este fenómeno no ha ocurrido algunas veces, pero no con tanta asiduidad como no es habitual como en otros lados. Sí, hay zonas que son, como bueno, la zona Río Cuarto, San Luis, que hay regiones que son ya propensas a eso. Estimo, no conozco el dato preciso, pero debe ser por las determinadas condiciones del clima, la geografía de la zona. Y después en verano siempre a alguno le toca, ¿viste? Acá en la zona nuestra es un poco una lotería, no agarra grandes superficies, ¿viste? Te agarra por ahí una franja y bueno, y cuando vos tenés condiciones, que sea, como las de ayer, o de altas temperaturas, con corrientes, generalmente se forman cuando vos tenés corrientes ascendentes del aire, el aire se calienta y el aire está húmedo, se calienta, se eleva y cuando pasa cierta altura, y a alguno le toca, digamos, predecible no es. Vos siempre escuchás a los meteorólogos, dice probabilidades de granizo, y bueno, esa probabilidad es que a alguno le puede tocar, ¿cierto? Sí, lo único bueno que tiene granizo es que es raro que te agarre una región o una zona grande, generalmente hace como bandas, ¿no? Y que no dañan grandes superficies. Pero bueno, uno lo que hace, trata por lo menos, la mayoría hace un seguro granizo y por lo menos no sufre cada vez que ve una nube, sino penando siempre. Para cerrar, Emilio, quería preguntarte sobre los protocolos con el tema de la fumigación. ¿Cómo se han llevado adelante en este tiempo que se estuvo hablando sobre eso? Habían sacado ordenanzas, ha habido, bueno, discusiones, polémicas, pero bueno, ¿cómo se lleva adelante todo el tema este? No, yo creo que bien, o sea, es algo que ya se va haciendo costumbre y que ya todos, tanto productores como aplicadores como técnicos, les prestamos más atención y le estamos detrás. No es nada del otro mundo hacer las cosas bien, o sea, yo creo que tenemos la posibilidad de trabajar bien sin que eso signifique un riesgo para los pueblos y a la vez poder seguir produciendo. La cuestión es la responsabilidad de los trabajos, o sea, tenemos que ser responsables y bueno, hacer los trabajos con las condiciones que correspondan, con el viento que esté orientado para que si hay una deriva no vaya hacia los centros poblados, tratar de no hacerlo con mucho viento y usar productos, o sea, hoy hay una gran cantidad de productos que son de bajo impacto ambiental, digamos, ninguno es inocuo, o sea, no trabajamos con agua bendita, ¿cierto? Pero hay productos que, bueno, que se han desarrollado teniendo en cuenta esas condiciones y uno, digamos, lo puede trabajar con márgenes importantes de seguridad. Ya te digo, siempre siendo responsable y teniendo en cuenta un montón de condiciones, que no es nada del otro mundo, o sea, hoy, ya te digo, tenemos todos los elementos como para poder trabajar sin afectar el ambiente ni al resto de la población. Digamos, la idea es esa, ¿no? O sea, trabajar sobre decir, bueno,
que la producción agropecuaria digamos, sea sustentable desde el punto de vista económico, ambiental y social. O sea, nosotros tenemos que manejar todas esas cosas. O sea, sabemos que no podemos trabajar el campo sin que sea rentable, pero también tenemos que saber que tenemos que respetar el ambiente y a la sociedad, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque tenemos que convivir, aparte somos parte de esa sociedad. O sea, yo trabajo con agroquímicos desde que me recibí ya hace algunos años, ¿cierto? Y bueno, tengo familia, tengo hijos y no es que uno se desentiende del tema como si uno estuviera ajeno, ¿cierto? Uno también le preocupa eso como al resto de la población. Yo creo que es una cuestión de responsabilidad, de acostumbrarnos a que hay que seguir ciertas normas. Acá, qué sé yo, cuando se fumiga cerca del pueblo, tratamos de estar algún técnico presente, hacerlo con las condiciones como para, ya te digo, no correr riesgos, tener un control sobre eso, cosa de que nadie puede decir que se hacen las cosas con total descontrol. O sea, la idea es, digamos, que el campo tiene que convivir con la comunidad y es parte de esa comunidad y tratar de ser responsables, que ya te digo, hoy tenemos todos los elementos, digamos, como para poderlo hacer sin que eso perjudique a nadie y al contrario, sea un beneficio para todos. Muchas gracias. No, ha sido un gusto.